¿Puedo solicitar una incapacidad permanente en alguno de sus grados si tengo artritis reumatoide? Seguidamente, en este vídeo lo vamos a explicar. Buenos días, soy Ramón Escribano, soy abogado especializado en reclamación de pensiones de incapacidad permanente, impugnación o reclamación de altas médicas que podamos considerar indebidas, y también en reclamaciones y obtención del grado de discapacidad, incluidas las reclamaciones frente a grados de discapacidad con el que no estemos de acuerdo. Y en el vídeo de hoy queremos hablar de la artritis reumatoide y sobre todo queremos explicar en este vídeo los criterios habituales que se siguen en los despachos, especialmente en el nuestro, para reclamar una pensión de incapacidad permanente a la persona que tiene este tipo de enfermedad. Lógicamente, lo primero que tenemos que hacer es explicar someramente, brevemente, a qué nos referimos cuando hablamos de artritis reumatoide. La artritis reumatoide es una enfermedad que es crónica, que además es autoinmune, es decir, que es el propio cuerpo el que ataca o que provoca la propia enfermedad, y normalmente esta enfermedad afecta a las articulaciones. Hay casos en los que afecta a múltiples articulaciones corporales y otros se localiza concretamente en una en concreto. Es muy común la artritis reumatoide que afecte, por ejemplo, a manos, a codos, a rodillas, a hombros. También es muy habitual que afecte a las caderas, incluso a la columna vertebral en sus diferentes localizaciones, a nivel lumbar, a nivel cervical, etc. Pero puede afectar, como decimos, a cualquier tipo de articulación, incluso a los pies y cualquier otra. Las limitaciones que suele provocar una artritis reumatoide, sin duda las personas que lo sufren lo saben perfectamente. Lo que tenemos que decir es que depende de la localización corporal donde tenemos la artritis. Por ejemplo, si la artritis está localizada en las rodillas y en las caderas, que es lugares muy habituales donde se puede producir esta enfermedad, pues normalmente va a afectar sobre todo a la deambulación, a la capacidad de subir y bajar escaleras, de andar mucho tiempo, de estar de pie, quieto durante cierto tiempo, es decir, va a afectar sobre todo a ese tipo de actividades. Cuando afecta a hombros o a manos, pues va a afectar sobre todo a la capacidad de esfuerzo físico, a la capacidad de manipulación de objetos, provoca sobre todo un dolor muy intenso, dependiendo, insistimos, de la localización y de la gravedad, y también provoca una rigidez articular, es decir, la persona que tiene esa artritis pues se encuentra con muchas dificultades para que la articulación funcione correctamente. Todo esto dicho sin pretensiones médicas. Nosotros somos abogados, en ningún caso médicos, pero con esto introducimos los aspectos que nos interesan de verdad en el vídeo, como son los aspectos de valoración de la capacidad laboral de la persona que tiene una artritis reumatoide. Pues bien, el primer aspecto que valoramos es este, es decir, qué tipo de artritis reumatoide tiene la persona, dónde está localizada fundamentalmente y las limitaciones que le provoca. Eso lo podemos determinar fundamentalmente, lógicamente, con la entrevista personal que tenemos con la persona interesada, pero también, sobre todo, con los informes médicos que se nos aportan. Informes médicos que tienen que ser de las unidades especializadas que están tratando esa patología. Normalmente, en la mayoría de los casos, pueden ser en las áreas de reumatología de los hospitales de referencia. En esos informes se nos describirá cómo es la enfermedad que tiene la persona, qué limitaciones le provoca, y un aspecto que es muy interesante para nosotros es qué tipo de tratamiento se le está dando y si esa patología se puede considerar que es crónica y definitiva. Porque claro, no podríamos reclamar una incapacidad permanente hasta que tengamos una situación que está consolidada, que es definitiva. En esos informes médicos o en cualquier otro que podamos aportar, se tienen que determinar qué limitaciones provoca. Por ejemplo, siguiendo con el ejemplo que hablábamos antes, si está localizado en rodillas o en caderas, si le afecta o no a la hora de subir y bajar escaleras, si le afecta a la deambulación y cómo le afecta. No es lo mismo que la persona pueda andar sin problema 5 minutos o 1 hora, depende de qué tipo de afectación tenga y cómo le limita en la deambulación, son aspectos que tenemos que valorar.
Igual ocurre en otras localizaciones, en manos, en codos. Tenemos que ver qué limitaciones le provoca al interesado. Y eso tiene que venir reflejado en los informes de la sanidad pública que se nos aporten. Si no vienen reflejados, habrá que buscar un informe, aunque sea de tipo privado, donde se nos explique claramente la patología y las limitaciones que provoca, con informes de reumatólogos privados, con estudios de biomecánica en el caso de que sean necesarios, etc. El siguiente aspecto que tenemos que valorar es el trabajo del interesado o de la interesada. Sobre todo, tenemos que analizar qué requerimientos de tipo físico se le exigen a la hora de realizar ese trabajo, teniendo en cuenta la patología que tiene. Es decir, si, como hablamos en el ejemplo, la artritis afecta sobre todo a miembro inferior y a rodillas y a caderas, pues tenemos que ver qué requerimientos se le exigen en ese trabajo de esa persona a nivel de deambulación, de bipedestación, a nivel de miembros inferiores. Tenemos que analizar perfectamente el trabajo con esa perspectiva. Y el último aspecto es, teniendo en cuenta toda esta información y toda esta documentación, nosotros, como abogados especialistas en este tipo de casos, podremos determinar si con eso consideramos que hay viabilidad para reclamar una pensión de incapacidad permanente y qué tipo de incapacidad. Si las limitaciones que tiene el interesado solo le impiden realizar su trabajo, pero podría realizar otro de otro tipo, pues en ese caso podríamos solicitar una incapacidad total para su trabajo habitual. Pero si la patología es tan grave que le impide realizar cualquier tipo de actividad, pues podríamos solicitar una absoluta, que eso implicaría que no puede realizar ningún tipo de trabajo y cobraría el 100% de su base reguladora. Todo esto, como es lógico, tenemos que hacerlo caso por caso, de manera individualizada. No caben recetas mágicas, no cabe decir, si usted trae un informe con tales diagnósticos, podremos reclamar una incapacidad. No, en este campo del derecho los casos son individualizados. Pues bien, el analizar su caso de forma individualizada, su caso en concreto, en nuestro despacho de abogados es totalmente gratuito. Simplemente tienen que enviarnos un correo electrónico a la dirección de correo que viene en este vídeo, que viene reflejada en este mismo vídeo, y contarnos su caso. Si quiere, incluso nos puede enviar documentación médica que avale los hechos que nos está contando. Nosotros, cuando recibamos el correo, estudiaremos su caso y le informaremos sin coste para usted si en nuestra experiencia podríamos o no reclamar una incapacidad. Y en el caso de que estimemos que se puede, el coste que ello puede suponerle si nos encarga a nosotros la reclamación. Sin más, espero que el vídeo le haya gustado y hasta el siguiente vídeo.